En los dos anteriores programas hemos recorrido la tradición asociativa que surge en el contexto de la industrialización y de la urbanización del siglo XIX como respuesta al debilitamiento de instituciones como la familia, la vecindad y como consecuencia de los procesos de alienación y conflicto propios del avance del poder de las grandes corporaciones empresariales, estructuras administrativas del Estado, etc. Hoy, la realidad nos lleva a otros conceptos como el de mundialización o el de globalización. Así, la mundialización viene entendida como un proceso civilizatorio acumulativo e irreversible en que el planeta se nos hace pequeño. Las sociedades se masifican, migran y envejecen, y gracias al desarrollo de las comunicaciones nos aproximamos al concepto de aldea global. Por su parte, la globalización es concebida como una forma de mundialización de la economía, desarrollada según políticas neoliberales que implica un modelo cultural y de consumo. La noción de globalismo remite directamente a mercado mundial y a su sustitución de las funciones que son propias del quehacer de lo político. Por lo tanto, remite directamente a la idea de una ideología del dominio del mercado, por un lado, o también a la ideología de la globalización neoliberal. En definitiva, la percepción que subyace sobre esta idea es que el globalismo, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información ha dado lugar a un nuevo estadio en el desarrollo de la dominación del sistema capitalista. Lo que está haciendo el globalismo es que todas las dimensiones implicadas en la globalización las está reduciendo a una única, a su dimensión económica, con lo cual está rompiendo con la separación entre lo que era el ámbito de lo político y lo que es el ámbito de lo social. Defensores y detractores de la globalización no están de acuerdo sobre sus consecuencias, aunque sí en su efecto homogeneizador. Esta tendencia hacia la uniformidad se expresa para unos en parámetros de mayor prosperidad y para otros en realidades de creciente pobreza o injusticia. Estos últimos son los conocidos como movimientos antiglobalización. Las características de este movimiento serían fundamentalmente las de un rechazo global a la injusticia generada por el neoliberalismo, principalmente en lo que está suponiendo la desigualdad creciente norte-sur, en lo que está significando el desmantelamiento de derechos sociales y de servicios públicos en los países del norte, en lo que está significando también como deterioro ecológico y, ya digo, en general, la denuncia de una injusticia global. También otra característica importante es la de ser un movimiento de movimientos que funciona en red, en foros, muy plural, muy diverso y que está ampliando su repertorio de acciones desde las más tradicionales, como las manifestaciones, hasta formas de desobediencia civil colectiva. Después de más de una década de la caída del muro de Berlín y del triunfo del llamado capitalismo neoliberal, no se ha observado la tan preconizada reducción de la pobreza. Es más, entre 1987 y 1998, el número de personas en situación de pobreza extrema ha aumentado en un mundo que, pudiendo disfrutar de los beneficios del progreso, agrava por el contrario los desequilibrios norte-sur. Desde los movimientos sociales se cuestiona que el desarrollo tecnológico conduzca sin más a un modelo de aldea global más democrática, más libre o más justa. Por ello, se considera a la globalización como un efecto perverso de la mundialización. En todo caso, los resultados de la presente globalización dependen de quién controle el proceso. En esta reivindicación, algunos autores han visto algunos paralelismos con los movimientos contestatarios de los años 60. Tienen en común lo que es la crítica del orden realmente existente, es decir, el rechazo a lo real como lo único posible y la voluntad de cambiar este estado de cosas, ¿no? También tienen diferencias importantes, ¿no? Los nuevos movimientos sociales surgen de una revuelta del 68 que era fundamentalmente de la nueva generación juvenil de entonces. Hoy el movimiento, en cambio, tiene un carácter más intergeneracional, aunque es relevante la presencia también de jóvenes dentro del mismo. Otra diferencia, yo creo, es que entonces había unas expectativas de cambio revolucionario en esa juventud y en los movimientos que surgen posteriormente, que ahora no se dan.
aunque también, evidentemente, hoy hay esa voluntad de resistencia y de construir alternativas o poner otras propuestas frente a lo existente. Además, el movimiento antiglobalización se diferencia también por ser un movimiento heterogéneo que aúna localismo y globalismo, consiguiendo que miles de personas diseminadas por el mundo tengan una voz común en determinados momentos gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación. Los discursos del movimiento antiglobalización son múltiples, al igual que sus temas de intervención. Así, por ejemplo, un lema característico sería «Otro mundo es posible». Los discursos proceden de confluencias variopintas, en el sentido que tenemos, por ejemplo, lemas que proceden del mundo libertario, del cristianismo radical, de los nuevos movimientos sociales, feminista, ecologista, solidaridad con el tercer mundo. Precisamente la incidencia económica hace que otros lemas vistos en las pancartas en Seattle o en Praga, etc., se refieran a «el mundo no está en venta» o «el mundo no es una mercancía». Igualmente se reclama una solidaridad global, no una economía global. Todo ello se ve en los lemas. Esa pluralidad no es una pluralidad de lemas o consignas unitarias, todo lo contrario. Los movimientos antiglobalización se articulan en dos dimensiones. Una, paradójicamente, global, en la que los aportes de las nuevas tecnologías han sido determinantes, y otra, local, pues muchos grupos sostienen una lucha en defensa de un ámbito reducido, de una cultura o de un interés muy concreto. Ambas se articulan y retroalimentan hasta hacer un contenido común de un gran número de mensajes. Esta doble dimensión nos remite a la heterogeneidad de sus bases y a la dificultad para dar un perfil tipo. Se ha llegado a hacer una tipología, refiriéndose para simplificadora e ilustrativa, que se refiere a los indígenas, los indigentes y los indigestos. Entre los indígenas tendríamos todos los colectivos mapuche, zapatistas, etcétera, que fruto del proceso de desregulación que se produce localmente, pues se producen unas resistencias donde los vínculos suelen ser étnicos, culturales, nacionalistas, etcétera. En cuanto a los indigentes, ahí nos referiríamos a la pobreza del tercer mundo, pero también a la del cuarto mundo, a todo el tejido asociativo de personas vinculadas con el tejido asociativo de organizaciones de solidaridad con el tercer mundo, intervención social, condonación de la deuda externa, 07, etc. Y luego, en cuanto finalmente a los indigestos, ahí tendríamos también una mezcolanza de colectivos, desde colectivos radicales antisistema hasta personas pues por un consumo, por ejemplo, más racional o justo, etc. Este desarrollo de un movimiento de movimientos ha sido global, incluso en los países que han consolidado un estado del bienestar, si bien estos presentan características particulares. Se puede decir que en estos países el movimiento asociativo se ha debilitado como consecuencia de una estrategia de pacto social que permite la reducción de la pobreza, pero que al mismo tiempo, con una dinámica paternalista, reduce el campo de la autonomía y de una ciudadanía activa. Los años 90 han sido años de generación constante de movimientos solidarios y humanitarios, reflejos de una conciencia social que tiene sus peculiaridades. Por un lado existe más solidaridad, pero igualmente también existen reductos en la sociedad que ante problemas como la inmigración, etc., se están polarizando o están adoptando también posturas xenófobas y preocupantes. Entonces es un proceso ambivalente. Tenemos más solidaridad, pero por otro lado también nos estamos haciendo más inmunes o más críticos a muchos problemas. El individuo que participa, el activista, es la pieza clave de cualquier proceso de movilización, ya que ni la existencia de recursos disponibles ni de oportunidades políticas concluirá en acciones de protesta mientras no existan voluntarios capaces de asumir los costes que toda movilización implica. En relación con el movimiento antiglobalización, las personas que deciden participar en estos movimientos tienen que hacer frente a unos elevados costes de carácter normativo
que tienen que ver, por un lado, con la estigmatización social a la que muchas veces se someten sus manifestaciones y sus actos simbólicos, sobre todo por muchos medios de comunicación que transmiten una imagen o aquellas imágenes más radicales del movimiento, y por otro lado, por la opresión y por el acoso a que someten muchas veces las fuerzas del orden público este tipo de manifestaciones y que suelen acabar con detenciones y con procesamientos. No es fácil discernir cuáles son los rasgos de la motivación que desemboca en la participación. Algunos autores hablan de un móvil puramente racional, mientras otros sostienen que son los aspectos emocionales los más determinantes. El simple rechazo a la injusticia o la necesidad de las personas por participar de su propia libertad son motivaciones también importantes. El creciente aumento de colectivos sociales afectados por desregulaciones sectoriales o locales incide en un plural y contradictorio conjunto de acción. Los movimientos de resistencia global han incorporado al repertorio de acción colectiva tradicional formas nuevas que, al ser experimentadas y asimiladas, han terminado por integrarse en la cultura movimentista. En este sentido, la utilización de Internet ha sido clave, así como la convocatoria de miles de jóvenes en las ciudades donde se celebran foros internacionales oficiales con el objetivo de bloquearlos, tal y como se observó en Seattle, Washington, Praga, Niza o Davos. Es el nuevo nomadismo de la protesta social, que a la vez se siente retado por la actualidad internacional a materializar sus principios, como ocurrió tras los atentados del 11 de septiembre y la reciente guerra de Irak. Plantearon ante este movimiento un gran reto, superar la amenaza de criminalización que sufría por parte de los grandes poderes políticos y económicos, ¿no? Demostrar que dentro de este movimiento hay una cultura de no violencia, de rechazo a la violencia estructural y a la que procedió tanto de quienes cometieron los atentados del 11 de septiembre como de quienes trataron de responder a los mismos promoviendo una nueva doctrina de la guerra preventiva y la guerra global, ¿no? Y eso ha llevado a que, a pesar de ese gran reto, pues el movimiento haya seguido adelante con sus nuevas citas, ¿no? En distintas ocasiones, ¿no? Las más recientes en Cancún, en Tesalónica, en Larsac, y al mismo tiempo, bueno, pues también reforzando de alguna manera la idea de que esta globalización tiene un signo made in USA, es decir, que realmente es Estados Unidos el que está tratando de forzar un proceso de globalización cada vez más injusto y cada vez más violento. De entre los mensajes que las diversas organizaciones antiglobalización pronuncian, quizá el más reconocido es el del Foro Mundial de Porto Alegre. Este, en enero de 2002, elaboró un manifiesto en el que se decía que la política neoliberal nos empuja a una mayor pobreza e inseguridad, que genera tráfico y explotación de mujeres y niños y condena a los seres humanos a la inmigración. El año anterior, en Quebec, el Foro Social Mundial reivindicaba una práctica política más horizontal, más democrática, basada en la creación de plataformas cívicas y reuniones asociativas informales para hacer frente a las estructuras políticas de la globalización neoliberal. Sí hay una crítica profunda a la política realmente existente, ¿no? Es decir, realmente se piensa que esa política aparece muy subordinada a los grandes poderes económicos y mediáticos transnacionales, ¿no? Y que se limitan a gestionar las directrices que les vienen de las grandes instituciones financieras internacionales o de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, se está pidiendo otra política y se está pidiendo también otra democracia, una democracia participativa, una democracia que no se limite a la elección cada 4 años de unos representantes que luego no rinden cuentas de sus actividades, sino que realmente se combine con formas de participación ciudadana muy diversas que vayan desde referéndum, desde el reconocimiento mismo del peso que tiene la movilización en la calle cuando surgen conflictos en torno a cuestiones fundamentales como la participación en una guerra, ¿no? Valores como la paz frente a las guerras o el terrorismo, la ecología frente al comportamiento depredador de las políticas desarrollistas, la ética política frente a la corrupción y la apatía ciudadana o la solidaridad humana con independencia de raza o credo forman estas nuevas sensibilidades.
El concepto de justicia se ha convertido en uno de los términos clave para articular el discurso antiglobalista. Sin embargo, el uso de este concepto tiene sus propias connotaciones. Apuestan por una justicia de tipo universal, una justicia que sea material, ya busque la distribución de la riqueza, ya el reconocimiento expreso de ciertos derechos, inspirados en valores éticos como los derechos humanos o la persecución de los crímenes contra la humanidad. Esta justicia global implica tres tipos de actuaciones. En primer lugar, es necesario la internacionalización a escala planetaria de los derechos sociales que se ejercen en los países y en los modelos más avanzados de estado de bienestar europeo. En segundo lugar, es necesario crear las condiciones para una justicia expansiva e integral que tenga en cuenta todas las dimensiones implicadas en el proceso de globalización, tanto el de tipo migraciones, cuestiones de género, comerciales, de derechos humanos o culturales. Todo esto debe ir, por supuesto, encaminado hacia una globalización que tenga en cuenta aspectos muy importantes como es la pobreza en el mundo, es decir, debe orientarse a crear las condiciones para que pueda erradicarse la pobreza en el mundo. El discurso antiglobalista ha ido configurando una tipología de buenas y malas prácticas. Dentro de estas últimas se rechazan tres tipos de comportamientos que se han dado en llamar las 3 Cs de la ideología del globalismo: el capitalista, el consumista y el cosmopolita. Como alternativa a estos, se propone el comerciante justo, el comprador concienciado y el combatiente local. Denuncian sobre todo que el poder del dinero se impone sobre lo político y lo social de forma cada vez más clara. Las alternativas que se proponen a corto o medio plazo para paliar los desequilibrios mundiales pasan por iniciativas imaginativas de carácter redistributivo, como son la renta básica o el 0,7% del Producto Interior Bruto para ayuda al desarrollo del sur, o que regulan los flujos de capitales como la abolición de la deuda externa de los países empobrecidos o la llamada tasa Tobin. De la urgencia de las medidas a tomar valgan las cifras ofrecidas por el Banco Mundial. En 1999, unos 1.500 millones de personas se encuentran en la pobreza y exclusión más absolutas, hacinándose principalmente en las megaciudades del sur y en las metrópolis del este. La llamada feminización de la pobreza se comprueba cuando sabemos que el 70% de los pobres son mujeres. La realidad del siglo XXI es esta, y en el ciudadano está en gran parte la responsabilidad de su deriva.